está agotada y turbada por estar dominada por sentimientos de rabia y resentimientos crónicos que carcomen nuestro ser. ¿Es posible un respiro, un alivio a este problema? En esa vorágine de sentimientos y experiencias negativas, ¿se puede vislumbrar la puerta de salida? Se anhela la paz, pero ella se escapa. Se clama por amor, por comprensión, pero no se encuentra. Es un martirio, es una cárcel, una agonía. Dios mío, ayúdanos. Pero, ¿cómo apagar el fuego cuando soy yo mismo que me echo la gasolina? ¿Cómo solucionar este problema? Sí. Escúcheme. Sí. ¿Cómo solucionar este problema? Ok. Dice el Maestro Jesús, como advertencia y para nuestro aprendizaje, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás con él en el camino. No seas que él te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Mientras realizaba esta charla encontré una interesante interpretación de esta enseñanza. No solo es que aprovechemos mientras estamos encarnados el reconciliarnos con nuestro enemigo, sino que evitemos ser echados en la cárcel. Esta cárcel simbólica está en nuestra mente. Resulta que cuando abandonamos la actitud de perdonar y deseamos mal para nuestros adversarios, estamos vibrando en desamor, irritación, cólera, rabia, deseo de represalia y, aunque no lo querramos reconocer, venganza. Siendo todos estos sentimientos de carga muy fuertes y negativas que corroen nuestro ser. Entonces salimos de un estado de relativa armonía donde había tolerancia, paciencia, disculpa, comprensión hacia los demás, y entramos en esa cárcel simbólica de sentimientos inferiores, como si nos intoxicáramos, que nos agotan las energías positivas, rompen nuestra defensa y nos roban nuestra alegría y paz interior. Esto es caer en la cárcel. Por esto Jesús nos avisa, nos aconseja como amigo que no lo hagamos, que no entremos ahí. Pero la elección del camino a seguir es nuestra. Por eso se hace necesario y sano el perdón. De este tema es que vamos a tratar esta noche. ¿Qué es necesario para ser feliz? Pues titulamos esta charla Perdonar para ser feliz. Para mucha gente ser feliz es un equilibrio entre salud, dinero y amor. Para otros es tener cosas, buen coche, buen trabajo, una buena casa, tener cosas materiales. Otros la encuentran en una relación amorosa armoniosa. Para los más sabios se resumen en tener paz interior, o sea, el estar bien consigo mismo es la base de la felicidad. Dicen los espíritus superiores en la pregunta 967 del Libro de los Espíritus, codificada por Allan Kardec, que la felicidad en la tierra es relativa, no es perfecta, que por nuestro estado de inferioridad espiritual se rompe con facilidad la armonía interior, la cual debemos ir construyendo poco a poco en la medida que nos cultivemos internamente como un campo, con nuestra transformación y mejoramiento moral, y esta relativa felicidad se va consolidando con el trabajo individual en el bien, y esto se va logrando con la calma de una conciencia limpia, como dice esta pregunta. Pero tener calma es tener paz y serenidad interior, y para tener una conciencia limpia tendríamos que desterrar todo lo que está mal en nosotros.
Entonces, así como el agua y el aceite no se mezclan, la luz y la sombra no coexisten con facilidad, es absolutamente imposible que exista paz interior y una conciencia limpia si dejamos que los sentimientos de odio, rabia, rencor y culpa rompan el equilibrio. Así como la superficie de un lago tranquilo es capaz, aunque haya suciedad en el fondo, de reflejar la belleza y la armonía del cielo, así también nosotros no podremos ser realmente felices en lo positivo, en lo equilibrado, teniendo estos sentimientos tan negativos enraizados en nuestro corazón. Son como un ancla que no nos dejan elevar nuestro ser y nos hacen infelices, sufrientes, amargados. En conclusión, es imposible vivir en calma y sereno, en paz con nuestra conciencia, si dejamos que las malas hierbas de los sentimientos negativos, pesados e irritativos dominen nuestras vidas. Si ya nos cansamos de vivir así, debemos de cultivar nuestras almas, empezar a vivir una vida más plena, más agradable, y para ello es necesario que ella se rija en consonancia con las enseñanzas del Maestro Jesús, que no ha sido dado como modelo y ejemplo a seguir, pero cuyos principios no los hemos comprendido bien, y por eso Él sigue siendo el gran desconocido para la mayoría de nosotros en la tierra. El espíritu de Juana de Ángelis afirma: Jesús, el gran psicoterapeuta. Él nos traza la ruta para el camino interior que debemos recorrer para ser más felices, donde deberemos de organizar nuestra casa íntima. Su punto esencial de Jesús es el amor, la caridad, hacer el bien, y lo contrario al amor, a la dulzura, a la afabilidad, es el odio, es el rencor, es la rabia. Por esta razón, Él nos invita al perdón. Eso es esencial, y para que entendamos por fin este proceso y sus ventajas para con nosotros, nos ha enviado al Consolador prometido, nos ha dado la doctrina espírita. En ella se estudia, se pormenoriza todos estos procesos del alma, esta necesidad imperiosa de nuestro ser que anhela ser feliz, vivir en paz y con alegría. Un punto crucial a este proceso es entender que perdonar nos libera de las cargas negativas del rencor, permitiéndonos vivir sentimientos positivos que nos permitan seguir hacia adelante, abrirnos a nuevas experiencias, nuevos horizontes que nos ayudarán a evolucionar y aprender de la vida. Por esta razón, el mayor beneficiario del perdón no es el otro, el ofensor, sino nosotros mismos, que no nos quedaremos frisados o estancados en el pasado, liberándonos de las cadenas del odio, y esto nos permite seguir hacia adelante en una ruta hacia la relativa felicidad que podemos empezar a disfrutar aquí en la tierra si optamos por el perdón. Un ejemplo de esta ventaja del perdón es el caso de la psicóloga y escritora Robin Kazarjian, psicóloga americana que fue violada a los 21 años y cuya vida se sumió en la oscuridad hasta que pudo trabajarse y desterrar el rencor de su corazón y aprendió a perdonar. Ella escribió el libro Perdonar, una decisión valiente que nos traerá paz interior, y realiza actualmente talleres y seminarios sobre el poder del perdón en Norteamérica y en el mundo. Pero este tema del perdón es tratado en el capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, titulado Bienaventurados los misericordiosos, y en el capítulo 12, titulado Amar a nuestros enemigos, obra importantísima de la codificación kardeciana, y en el cual se trata los aspectos morales de la doctrina espírita. Este tema crucial, importante del perdón, hay
está bien analizado, bien estructurado. Después de plantear su necesidad, Allan Kardec, para nuestras vidas, para que podamos entrar en las bienaventuranzas de los misericordiosos, o sea, un estado de bienestar interior cuando se logra hacer el proceso del perdón y el olvido de las ofensas. Allan Kardec resalta los siguientes puntos esenciales de esta problemática humana. 1. Reconciliarse con el adversario mientras estemos con él en el camino. O sea, que mientras estemos en esta vida material, no desperdiciemos la oportunidad de hacerlo, para no transferir este problema para el plano espiritual o otra vida futura, esta misma problemática, lo cual sería una traba a nuestro progreso y felicidad. Otro punto que señala es que el sacrificio más agradable a Dios que es amor, según San Juan, es que no haya desamor en nuestro corazón, pues el odio no nos dejaría elevarnos, nos retrasaría. Por tanto, es necesario aprender a perdonar. Otro punto, que no veamos la paja en el ojo ajeno y que nos enfoquemos en mi defecto, en mi viga. Esta sí la puedo cambiar, este defecto. Esto sí lo puedo cambiar por mi libre albedrío. Al otro, al adversario, yo no lo puedo cambiar. Que busquemos primero en nosotros y que no nos convirtamos en jueces rígidos e implacables. Por eso refuerza en este punto Allan Kardec cuando señala las enseñanzas de Jesús, que dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Cuando juzgamos, nos convertimos en personas intolerantes, con dureza de corazón y con la cólera a flor de piel. Entonces, siendo de este modo, actuando y envolviéndonos en estos sentimientos negativos, ¿cómo podría caber ahí el olvido de las ofensas si nos convertimos en jueces duros? Si nos sentimos con derecho de juzgar y nos endurecemos, estaremos en la cárcel de los sentimientos negativos y asfixiantes que nos inmovilizarían y no podremos perdonar. Dice Kardec que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, analizando las enseñanzas del Maestro Jesús. Yo no soy perfecto, tengo que entender esto. Necesito que me perdones y necesito autoperdonarme. No tengo, por tanto, ningún derecho de señalar, de condenar a mi adversario. Y si yo también necesito del perdón de los demás, de Dios y de mí mismo, pues no debo ponerme en esa actitud de arrojar la primera piedra. Si Allan Kardec, un espíritu superior encarnado, nos ha planteado estos puntos de reflexión en esta obra del Evangelio según el Espiritismo, es por la importancia que estos acápites tienen para el proceso del perdón en nosotros mismos. Ahora vamos a analizar el proceso del perdón y para ellos nos vamos a apoyar en el libro Educación de los Sentimientos de Jackson de Camargo. Él plantea para nuestro análisis los siguientes tópicos. Todos cometen errores. El Mesías se propuso que las personas tomaran conciencia de que todos nosotros cometemos errores, que cometen faltas graves, y por ese motivo no pueden acusar severamente ni punir a su prójimo sin compasión. Cuando él dijo que no debemos juzgar para no ser juzgados, o que no arrojáramos piedras al tejado del vecino cuando el nuestro es de vidrio, estaba dirigiéndose a lo más profundo del ser humano, a la conciencia. Es importante apreciar que si también yo me equivoco, soy frágil y susceptible del error, y por inmadurez espiritual tengo derecho a equivocarme, pues soy un ser en crecimiento. Si reconozco esto para mí mismo, ¿con qué derecho, en sana justicia, voy a negar este mismo derecho a los demás? Y me convierto en un juez implacable para el prójimo. Esto sería benignidad y comprensión para mí, y severidad e intolerancia para los demás.
¿Es esto justo y equilibrado a los ojos de Dios, que nos ama y nos educa a todos? En consecuencia, si quiero ser perdonado, deberé perdonar a mi vez. Con la misma medida que yo mida, seré medido. Estos son elementales principios de justicia. Si comprendemos e interiorizamos este concepto, empezaremos a derribar las barreras que no nos permiten el disculpar o perdonar a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces perdonar? En el segundo de los puntos abordados por el maestro Galileo, se refiere a perdonar siempre. La respuesta que dio a Pedro en cuanto a que deberíamos perdonar 70 veces, 7 veces, establece que el perdón debe ser una práctica del ser humano que no tendrá límites. El perdón no puede ser una puerta que se abra o se cierra según nuestros caprichos. El perdón es de índole trascendente, espiritual, y forma parte de los cánones de la ley divina. Aunque una sola vez omitiéramos perdonar, eso produciría una inmensa energía rencorosa, suficiente para destruir la armonía de nuestra mente, o sea, aquello de entrar en la cárcel de los sentimientos inferiores y negativos. Perdonar siempre significa convertir el perdón en un hábito sano de higiene espiritual. Significa estar abierto a la compasión y no considerar que el perdón sea un acto reservado exclusivamente a los espíritus elevados. Jesús lo enseñó, y eso significa que tenemos plenas condiciones para perdonar y ser perdonados. ¿A quién perdonar? La propuesta de Jesús era que perdonáramos tanto a los amigos, que es más fácil, evidentemente, como a los enemigos, que es más difícil. Pues tenemos que trabajarlo más cuando son adversarios. La práctica del perdón debe ir incluyendo a todos, sin capricho. Debe empezar por lo más fácil. Esta es una propuesta de Robin y otros psicólogos. Y es de peldaño a peldaño ir subiendo de nivel hasta crear una costumbre o hábito de nuestro ser, el perdonar a los enemigos. Veámoslos como a ellos, los enemigos, como instrumento de Dios, que Dios nos puso en el camino para que nosotros intentásemos salir de la cárcel. La oportunidad está ahí. Aprovecharlo o no es decisión nuestra. Es importante señalar que debemos perdonarnos a nosotros mismos, a sacar de nuestra mente los sentimientos de vergüenza y culpa, el aprender a vernos aprender a vernos en nuestra dimensión humana, seres imperfectos en proceso de evolución. Es natural que aún erremos. No debemos ser psicorrígidos con nosotros mismos. Tenemos que disculparnos y tratar de enmendar nuestras faltas. No solo lamentarnos y castigarnos con ellas. Dios, nuestro Padre, nos ama así perfecto como somos y nos perdona continuamente y nos ofrece miles de oportunidades para nuestra redención. Está en la ley el fallo y el error, y como compensación viene la ley de causa y efecto para corregirnos, pero con amor. Él nos ofrece múltiples vías para reparar nuestras faltas y sabe esperar con paciencia de un Padre amoroso que comprende nuestra pequeñez, pero que conoce nuestro potencial hacia lo elevado y hacia lo bueno. Los que se castigan somos nosotros mismos, con nuestra conciencia psicorrígida, inflexible, pero esto es una falta de comprensión de la ley de Dios, esa actitud punitiva y recalcitrante de cargar con una gran culpa, como si nuestro Padre no nos permitiera pagar la plaza. La culpa nos fustiga y paraliza. Es necesario trabajarla, buscar ayuda en los libros, en los buenos espíritus que nos asisten con buen gusto y, si es necesario, buscar la asistencia de un psicólogo.
¿Cuándo debemos perdonar? Jesús nos recomienda perdonar mientras estuviéramos en el camino. Estamos en el camino, en este viaje de perfeccionamiento. Por lo tanto, el perdón debe ser realizado ahora, no después. Eso significa que este es el momento de perdonar. Y si no perdonáramos, estaremos sometidos a nuevas encarnaciones depuradoras en el futuro. Porque es imposible crecer espiritualmente mientras porque es imposible crecer espiritualmente mientras se conserva el rencor en el corazón. Emmanuel nos ha recomendado obviamente que expulsemos del corazón todos los resentimientos. Esta referencia tiene un significado psicológico, porque perdonar equivale a liberarse de las cadenas forjadas por la intranquilidad y el sufrimiento guardados en los archivos de la mente. Elegir el perdón. La psicóloga Robi Kazarjian expresa que todas las personas tienen su propia historia de odio, resentimiento y tristeza. Cada uno pasa en la vida por diferentes fases de disgustos, ingratitud, ofensas, separaciones de cónyuges, agresiones varias, adulterios, intrigas y demás conflictos que siembran la amargura en las profundidades del espíritu. Todos han experimentado motivos para sentir rencor, tristeza, rabia, pero es necesario erradicar esto y aprender a disculpar y perdonar. El hábito de perdonar es importante. Debemos estar abiertos o no a la práctica del perdón. Por lo general, las personas todavía necesitan abrirse a esta práctica. Se hallan cerradas y pocas son las que perdonan desde el fondo de su alma. No existe el hábito del perdón en el individuo y a eso se debe el cúmulo de dolores que conservan dentro de sí mismas. El disgusto es como una espina que llevan clavada y mientras no la extraigan le provoca sufrimiento. Este hábito de no perdonar deriva del predominio que todavía tienen en él los sentimientos inferiores, el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la violencia, el rencor, etc. aún subsisten y generan resistencia a los hábitos virtuosos. El autoperdón también está incluido en los hábitos saludables para el ser humano. Obsérvate a ti mismo con bondad. Quien se perdona a sí mismo tiene condiciones para perdonar a su prójimo. Muchas veces criticamos con excesivo rigor nuestras propias acciones y no nos perdonamos ciertos deslices. En otras ocasiones nos torturamos tan intensamente que llegamos a cerrarnos, a crearnos un sentimiento de culpa terrible, terrible sentimiento que consumirá nuestras defensas psíquicas. Otro punto importante a señalar es que sin el autoperdón, si no se hace el proceso interior y se desbloquea nuestro corazón, la persona se vuelve muy psicorrígida y se vuelve ruda y fría. Y este estado emocional lo transfiere o lo proyecta hacia los demás, convirtiéndose en personas rigurosas, insatisfechas e impiadosas. Esto crea una gran dificultad, pues si ella no se perdona a sí misma, tampoco tiene la capacidad para perdonar a los demás. Como consecuencia, viven encerrada en la cárcel de los sentimientos inferiores y negativos, de donde le es difícil salir. De ahí la advertencia de Jesús, nuestro Maestro, de que no evitemos caer en la cárcel. Por esta razón debemos analizar dónde puede estar el bloqueo que no nos deja liberarnos del resentimiento, de la vergüenza o de la culpa, para finalmente se abra nuestro corazón a otros sentimientos más nobles, edificantes, y vuelva a nuestra alma los bienes inestimables de la paz y la alegría interior. Ese apego al resentimiento y al odio de nuestra alma, que ya hemos mencionado anteriormente, tiene su origen en nuestra evolución por la animalidad en que ha transitado nuestro ser. El animal lucha por su supervivencia con un egoísmo feroz. Todo aquel que se opone a su alimentación o a su reproducción
es visto con animosidad, con odio, y busca dominarlo o eliminarlo. El ser evoluciona poco a poco a lo nominal, pero el hombre primitivo tiene rudos y muy arraigados aún todos estos sentimientos. Pasados los siglos y milenios de evolución, se van apagando estos sentimientos y surgiendo sentimientos positivos por el avance espiritual. Así el odio se va transformando en amor, el egoísmo en altruismo, la maldad en bondad, el orgullo en humildad, y de este estado de sufrimiento poco a poco se va hacia la felicidad. Hemos llegado a un estado evolutivo donde debemos ya aprender a perdonar y luego, naturalmente, a amar. Jesús vino hace 2000 años para desterrar el ojo por ojo y el diente por diente, el devolver bien por mal, el olvidar el mal y concentrarnos en el bien, en la paz y en la armonía con quienes vivimos en el hogar y en el trabajo. Él vino a enseñarnos por qué podemos ya hacerlo. Debemos de retirar el perdón del estante de las cosas inaccesibles y distantes. Ya es hora para practicarlo en el día a día, en la familia, con los vecinos, en el tráfico, en la oficina, en la comunidad, consigo mismo. Ya es la hora, es el aquí y el ahora. Debemos de dar este paso hacia nuestra paz interior. Es el tiempo de vivir en otra sintonía, vivir acorde con los cánones del amor. Nuestro Padre es amor y debemos vivir en esta sintonía para acercarnos al objetivo de nuestra evolución, que es aprender a amar y a evolucionar. Por eso, en el libro Nuestro Hogar, de los 6 ministerios en el cual está dividida la ciudad, el ministerio de la unión divina es el más elevado de la ciudad. Y la unión divina es el acto de aprender a amar y perdonar, nos enfoca o nos guía hacia esa unión divina. Seguimos. Pero ¿cómo se logra este proceso paso a paso? Se habla mucho del perdón, pero ¿cómo realizarlo? Porque naturalmente es una vivencia interior y personal que cada persona debe hacer por sí misma. Sin embargo, no está de más ver las experiencias de los psicólogos y psiquiatras al respecto. Entre los autores que tratan sobre este tema está la psicóloga junguiana norteamericana Clarissa Pinkola Estes. Aunque ella lo enfoca dentro del contexto de la relación de pareja, el perdón en la relación de pareja, cuando surge la ruptura, la herida y el desamor, aún así podemos aprender de su enfoque de este problema humano tan importante y tan esencial para que todos tomemos nota y quién sabe que nos pueda ayudar. Ella lo sitúa en 4 fases, que la resumo de esta forma. La primera, apartarse, alejar de sí. Para poder empezar a perdonar, es bueno apartarse durante algún tiempo, si se puede, de la persona. Es decir, o si no, si no se puede alejar de la persona, por lo menos dejar de pensar durante algún tiempo en aquella persona o acontecimiento. Es tratar de enfriar ese dolor, no revivirlo nuevamente la situación recordándola frecuentemente. Se debe adquirir la capacidad de alejarlo de nuestra mente. Ocúpate en otra cosa. 2. Abstenerse de castigar. Es tratar de abstenerse de hacer comentarios y murmuraciones en las cuales reflejamos nuestra hostilidad o resentimiento. Es empezar a ver el problema desde la óptica del agresor, verlo con tolerancia como un enfermo. ¿Qué grado de culpa tengo yo en el asunto? ¿Qué le hice para que reaccionara así? Es verlo con cierta benevolencia y tolerancia y abandonar todo deseo de revancha, tanto físicamente cuando nos encontrásemos con esa persona o en la mente, porque muchas veces en nuestra mente pensamos y recordamos la situación y decimos en nuestra mente que yo debía haberle dicho esto, pero lo decimos en nuestra mente con esa agresividad que ya estamos realmente peleando con la otra persona, pero a nivel mental, y esas energías negativas
que fluyen de nuestro ser van y vuelan y llegan al alma de la otra persona, aunque ella no lo perciba del todo. Entonces, el tercer paso, olvidar. El olvido consciente equivale a soltar el acontecimiento. No insistir en que éste se mantenga en el primer plano en nuestra mente, sino dejar más bien que este pensamiento abandone el escenario y se retire a un segundo plano. Es aquello de soltar, aflojar y entregar a Dios esta situación que nos daña. El olvido es un esfuerzo activo, no pasivo. Significa no entretenerse con ciertas cuestiones y no darle vueltas, no irritarse con pensamientos e imágenes o emociones repetitivas. Esta clase de olvido no borra el recuerdo, pero entierra las emociones que les rodean y nos hacen daño, y eso nos ayuda a ir apagando esa dificultad. La cuarta fase es perdonar. Dice ella, dar por apagada la deuda. Conviene recordar que el perdón definitivo no es una rendición, es una decisión consciente de dejar guardar rencor porque a mí me hace daño, lo cual significa perdonar una deuda y abandonar la determinación de tomar represalia. Es aprender a mirar al otro con indulgencia, como una víctima de sí misma, mirarla con misericordia, pues infelizmente ella tendrá que pasar por pruebas muy amargas y dolorosas. Nosotros ya no queremos vivir anclados en estos sentimientos, queremos seguir hacia adelante, vivir otras emociones y experiencias que limpien y vivifiquen nuestro corazón, o sea, vivir en otra sintonía mental, otro nivel. No quiero eso más para mí, quiero respirar, quiero vivir. Hagamos el esfuerzo en perdonar. Estos 4 pasos del perdón no significa que en cada persona ocurra exactamente así y que de una fase no se superponga con otra, pero es un intento de tratar de entender el proceso. Otro enfoque, que en este caso lo hace Robin Katarjian, es que en el proceso de perdón nos enfoquemos con disculpar, con tolerar pequeñas diatribas, pequeñas cosas, y que eso nos va a fortalecer cuando tengamos que perdonar a personas más allegadas a nosotros y falta más fuerte. Y por eso el espíritu de Emmanuel también aconseja en un pequeño libro que se llama Alma y Corazón, que justamente tenemos que en la familia, esa escuela del espíritu precisa de más perdón dentro del hogar, mucho más apoyo recíproco. Ante los seres amados tenemos que usar la paciencia y el olvido de cualquier ofensa. Aprendamos a disculpar sinceramente todos los alfilerazos y contratiempos, fastidios y disgustos. Si realmente en el hogar esas pequeñas dificultades, como dice, alfilerazos, contratiempos, fastidios y disgustos, que son tonterías muchas veces, pero si ellas no son disculpadas y generan en nosotros resentimiento, rabia, insatisfacción, realmente no estamos actuando en la onda del perdón y el olvido de las ofensas. Y por eso Emmanuel hace ese señalamiento, como bien señala también la psicóloga Robin. En esos pequeños detalles vamos a lograr aprender a crecer y perdonar de corazón. Entonces, es difícil hablar del camino interior que cada uno que debe ser recorrido por nosotros mismos y que es una conquista personal e intransferible. En este pensamiento del espíritu de Lázaro, que está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, ítem 8, define lo siguiente. Dice Lázaro: el espíritu debe ser cultivado como un campo. Toda la riqueza futura depende del trabajo presente, y más que bienes terrestres os traerá la gloriosa elevación. Tenemos que opacar nuestros defectos y cultivar nuestras virtudes, potenciarlas. Debemos de evitar los sentimientos negativos que nos roban nuestra alegría y nuestras energías.
Y por eso se vuelve imperioso que aprendamos a perdonar. Querrámoslo o no, no hay salida. Es necesario e imperioso. Proponemos como conclusión lo siguiente. Es necesario liberarse de los sentimientos negativos que nos hacen infelices y nos alejan de la paz y del amor. Por eso es imprescindible aprender a perdonar, logrando así vivir en otra sintonía mental más elevada que nos permitirá apreciar y descubrir otras experiencias, a valorar mejor nuestras vivencias, todo lo cual nos producirá más alegría y optimismo y veremos mejor el lado bueno de la vida. Otro punto es que quien sale ganando o beneficiándose del perdón soy yo mismo, no mi adversario. Robin Casarjian dice, el perdón suele experimentarse como un sentimiento de dicha, paz, amor, apertura del corazón, alivio, expansión, confianza, libertad, alegría y una sensación de estar haciendo lo correcto. Todas estas son las ventajas del perdón. Perdonar no es una rendición, no es justificar comportamientos negativos o improcedentes, es simplemente cambiar una actitud en beneficio de nuestra paz mental. Perdonando empezamos a vivir en otra sintonía espiritual y mental, donde al vivir en esa otra sintonía existe entonces la dulzura, la afabilidad, la paciencia, la indulgencia, todas hijas del amor, llenándonos de mayor calma y serenidad en nuestras vidas de relación con los demás, lo cual siempre produce una retroalimentación positiva que nos lleva a tener una vida más plena, una mayor calidad de vida. Es aquello que simbólicamente en el Evangelio Jesús llama bienaventurados los mansos y los pacíficos, bienaventurados los misericordiosos, palabras que deben ser vividas y testimoniadas por nosotros. No son palabras huecas e intrascendentes para los espíritas que decimos seguir al Maestro y a los buenos espíritus. No son palabras huecas y sin sentido emocional para nosotros, sí que lo son. Perdonar no es un acto exclusivo de los espíritus elevados. Jesús lo enseñó porque esto es necesario para nuestra felicidad y ya tenemos condiciones de hacerlo. Querer es poder. Perdonar es un deber de los seres humanos. Quien no perdona infringe la ley, se aleja de Dios y padecerá las consecuencias del mismo, viviendo en la sombra, en la amargura y el dolor. ¿Vale la pena este camino? Eso es vivir en la cárcel, pero ya no queremos más estar ahí. La doctrina espírita es una gran herramienta que nos ayudará en este proceso, esclareciéndonos, luego proporcionándonos apoyo con la oración individual y en grupo, a través del pase, con la ayuda espiritual de los mentores espirituales que dirigen nuestro trabajo en la casa espírita o centro espírita, con la atención fraterna, con los trabajos de desobsesión. Con todo ello nos ayuda a ir desenredando la madeja de hilo de nuestra vida, para que podamos salir a un claro, podamos salir a camino. Todo esto es un gran apoyo para la superación personal. También, si leemos diariamente un párrafo del Evangelio según el Espiritismo, o de una página noble en libros de gran esclarecimiento espiritual, dictada por espíritus superiores que desean nuestro bien y nuestra iluminación interior, como son los libros de Emmanuel, como se hizo en la lectura de ambientación de esta conferencia, El Pan Nuestro, Camino, Verdad y Vida, Fuente Viva, libros de Emmanuel, libros de Juana de Ángelis, Memey, André Luis, Marco Prisco, Batuira, Humberto de Campo, etc., son libros edificantes que traen un alimento a nuestro corazón y a nuestra alma, o escritos por encarnados lúcidos e inspirados, como son los libros de Amalia Domingos Soler, Vinicius, de Pedro Camargo, de Brasil. La doctrina espírita nos ayuda eficientemente a reflexionar y a meditar, de modo que se potencialice en nosotros esa actitud de cambio,
ese anhelo consciente en la búsqueda de la paz y de la conciencia tranquila, perdón, que son la mayor riqueza que podemos poseer sobre la tierra. Es un camino, un reto, un desafío a nuestro ser. Aquí están las herramientas, pero no estaremos solos. Nuestro espíritu protector y familiares nos ayudarán en el proceso, nos infundirán aliento, nos ayudarán en las caídas, nos ayudarán a encontrar la lectura adecuada en el momento preciso, el encuentro casual con un amigo o con un mal llamado enemigo. Pero tenemos que querer, hacer nuestra decisión, y perdonar es la puerta que empezará a desenredar la madeja de hilo que envuelve nuestras vidas. Para finalizar, queremos quedarnos con esta reflexión del espíritu de Juana de Ángelis, que dice así: ¿cómo evolucionar sin las evaluaciones del perfeccionamiento moral? El perdón que ahora concedes será tu padrino mañana, cuando necesites de la benevolencia y de la disculpa de otra persona. Perdonar es siempre mejor para quien lo hace. Actúa así y vivirás en paz. Esto está en el libro Vida Feliz, psicografiado por el medium Divaldo Pereira Franco. Hasta aquí nuestra charla. Gracias por vuestra atención.